Pues para la cámara ahora sí voy a agradecer que estéis aquí hoy, Miguel Marina y Bárbara Fluxá, y también al público que nos acompaña a estas horas de la tempranísima tarde. Y quería presentaros primero que en el contexto de esta exposición, Bárbara Fluxá es Madrid 1974, somos coetáneas de la misma generación, sí. Los tres somos de la Universidad Complutense. Aquí nos ha salido una cosa muy madrileña. Teníamos al vasco Oyer Irureta Goyena, que no ha podido acompañarnos por enfermedad, que iba a hacer la nota discordante, pero aquí somos todos de la Complutense. Y que trabaja, o así dice la web, entre Madrid y Asturias. Tú y yo nos conocimos en Asturias, en la laboral, así que supongo que sigues manteniendo ese vínculo, del que podemos hablar un poco luego. Después del grado hiciste también el doctorado en la Complutense y has seguido vinculada a la universidad, primero en Salamanca y después ya a partir de 2016 a la Complutense en Bellas Artes en Madrid. Has tenido varias becas de proyectos, la beca Leonardo de la Fundación BBVA, la beca de BEGAP, de Matadero CREA y la que tienes ahora con Art for Change 22 de la Caixa. Y que esto es también algo que es un poco distinto en vuestro caso por la forma de trabajar que tenéis distinta. Tú necesitas más de ese tipo de becas para poder desarrollar los proyectos. Entiendo que en tu caso no hay esa necesidad o no hay esa presencia tanto, o a lo mejor es la diferencia de generaciones. Esto lo podemos también hablar después. Y bueno, en cuanto a los proyectos, sí que me he centrado un poco más en ver más o menos cuándo habían empezado, o sea, como generación, cuándo habías empezado a exponer, que calculé, pues generaciones más o menos por ahí, ¿no? 2001, 2000, sí. Finalmente el premio de generaciones lo obtuviste en 2007. Y tu trabajo ha sido siempre, no sé con nadie lo comentaba, que en el fondo todos hablamos todo el tiempo de lo mismo, somos como perrillos que andamos intentando sentarnos y tu trabajo siempre ha estado en torno a la sostenibilidad, el análisis del territorio, a cómo el hombre ocupa el territorio y modifica el paisaje, etcétera, ¿no? Miguel Marina, Madrid 1989, estudiante también de grado en la Universidad Complutense de Madrid. En tu caso creo que no hay posgrados. No. Fue licenciatura, la última. La última licenciatura, ni siquiera grado, o sea que todavía eres antiguo. Y lo de Bolonia sí que fue un Erasmus, ¿no? O sonaba, ¿no? Vale. Sí. O sea que ya eres generación Erasmus, yo también, o sea que... Y tus becas sí que me ha sorprendido por la diferencia de edad, que son todas muy clásicas. Ajá. La de la Casa de Velázquez, la beca de Roma en la que coincidíais, que como estábamos hablando ahora, ¿no? Son todas como becas de toda la vida de pintor, ¿no? Y luego has tenido la beca también de Bilbao Arte y la beca de Mayor 28, que esta la conozco menos, supongo que es más nueva, la tuviste en 2015. También una cosa muy autogestionada, muy experimental y vale. Ya no sigue. Ya no sigue. Y prácticamente empezaste a exponer en 2017, con lo cual, ¿no? O más o menos. La primera individual he visto que era 2017, supongo que en colectiva es un poquito antes. Puede ser, sí. Con lo cual ahí hay un decalaje como de 15 años entre vosotros dos en términos de generación. En tu caso, la edición en la que participaste de generaciones fue la del 2020, que todos me decís que fue una un poco desgraciada por el COVID, ¿no? Que casi no tuvo exposición. Bueno, fue bonito el inicio, pero luego no nos pudimos despedir de la expo. Claro. Y curiosamente, esto ha sido completamente fortuito, pero hay muchos de esa generación en la exposición. Sí. Esto ha sido por selección, o sea que tampoco lo he elegido así, pero cuando fui a comprobar que estuvieran todas las generaciones me di cuenta de que había bastantes. Oyer era también de esa misma generación y hay algunos más. Tal y como he planteado estas mesas, tanto esta como la siguiente, parte un poco de la propuesta de exposición, que se trataba de cruzar las distintas generaciones y
con esa premisa de pensar en que en el fondo todo el tiempo estábamos hablando de lo mismo, que en vuestro caso yo creo que es el caso, ¿no? Que vosotros no abordáis temas, o digamos que los contenidos que tratáis son cosas de las que el arte se ha ocupado siempre, en mayor o menor medida, o desde hace mucho tiempo, en tu caso, pero que las estrategias y los lenguajes, las referencias sí que han ido cambiando con las generaciones. Y en ese sentido yo os proponía un primer esquema de pensar precisamente en esas estrategias, lenguajes, etcétera, centrándonos sobre todo en los lenguajes para que a partir de eso, en la materialidad de las obras, para que a partir de eso surgieran el resto de temas, ¿no? No sé si queréis seguir ese esquema o habéis pensado cosas a partir de lo que os he ido comentando. ¿Cómo queréis hacerlo? Yo cogí unas notas, lo que tú quieras. Pues venga, vamos a empezar por tus notas, si quieres. Sí. Por esta idea que decíamos de las referencias y las estrategias, ¿no? Sí. Sí, bueno, en mi caso, entendiéndose mi trabajo dentro del contexto del paisaje, lo que siempre de alguna manera yo he dejado muy claro es que partía en realidad de una estrategia que viene del arte conceptual, ¿no? A mí siempre me ha interesado las prácticas o lo que rompieron las vanguardias de los 60 y los 70 en cuanto a lenguajes y estrategias, ¿no? O sea, cambiar un poco la idea de que el arte es solo representación e intentar mostrar esas otras capacidades que el arte tiene, que es mucho más allá de lo representable, vamos a decir, ¿no? Y entonces por eso me interesaba pues toda esa línea de pues presentar, objetualizar, que tiene que ver mucho con metodologías de la ciencia, de la antropología, de la etnografía, ¿no? Que son como estrategias que tienen que ver más con señalar lo que ya hay en la vida y mostrarlo como de otra manera, ¿no? Y en realidad todo iba un poco en la línea de entender el paisaje como un objeto cultural. Es decir, en tanto en cuanto la sociedad construye la naturaleza en base a su modo de vida, ¿no? Y cómo va mutando el espacio que le rodea según se va construyendo, en realidad esa construcción del paisaje no podía ser de otra manera más que de esa, ¿no? O sea, utilizando esas mismas estrategias de presentación, vamos a decir. En mi caso, el paisaje yo creo que ha aparecido siempre al final del trabajo, como un pozo de lo que he realizado. Lo he ido entendiendo como he ido trabajando desde la pintura siempre, desde que terminé mis estudios, mi interés ha sido la pintura, y lo he ido trabajando en función de los espacios en los que he podido tener estudio o un espacio para trabajar de una manera o de otra, una aproximación y de unos materiales que me permitieran hacer lo que quería hacer en ese momento, y luego encontraba relación con los lugares que me habían nutrido, sin saberlo, sin tener una preocupación premeditada por trabajar sobre el lugar, pero creo que se iban acoplando y impregnando las obras de eso. El caso más lógico igual es el que nos ocupa de las piezas de esta exposición, que aunque están hechas durante 2019, para mí fueron como un eco de todo el tiempo que había pasado en Roma, en la academia, que imagino que a ti también, Bárbara, te habrá pasado que esa experiencia o ese lugar durante un tiempo, no sé cuánto, marcó algo muy fuerte en el trabajo, ¿no? Por toda la experiencia vivida, la residencia y la propia ciudad. Y aunque están hechas en tiempos distintos, porque yo estuve becado en 2017-2018, todo eso me acompañó de manera muy evidente para mí durante los 2 siguientes años, y esas piezas, las que están en esta exposición y estuvieron en ese Generaciones 2020, para mí las siento como piezas romanas, pero curiosamente ahora viéndolas con el tiempo las veo muy lejanas en lo que estoy haciendo, en lo que he ido evolucionando mi trabajo, pero igual es solo la pátina estética, es solo la imagen, porque sigo trabajando de la misma manera. O sea, mi aproximación tiene que ver desde la imaginación, desde el juego, desde la experimentación material y el ir solucionando las cosas que te van proponiendo los materiales. Y en este caso, pintura hay una sobre papel, pero la instalación que la acompañaba tenía muchos más objetos, más, no esculturas, porque nunca me he atrevido a llamarlas esculturas, pero para mí siempre han sido pinturas con otros materiales.
Y en ese caso fue por las propias posibilidades del estudio que tenía, tanto en Roma como en Madrid en ese momento, que igual no podía permitirme pintar ni en formatos grandes ni experimentar sobre la propia pintura, y pintaba con otras cosas. En este caso fueron pieles de mandarina y lentejas, o fieltros, grasa, cera, así. Claro, yo creo que se me ha olvidado decir al principio, y ya nos hemos metido en materia después, la exposición está articulada a partir de esa noción de los géneros, muy dado de sí, ¿no?, para intentar buscar ese cruce entre las generaciones. Y en vuestro caso estáis en ese apartado del paisaje que coincide, yo creo que de una forma más literal que en otros casos, con vuestros propios intereses, ¿no? Porque sí que hay un análisis del territorio, o sí hay una referencia al paisaje de una forma clásica, ¿no? Pero es verdad que en otros casos es más un interés por una representación del espacio que no es necesariamente esa representación del paisaje, ¿no? Y claro, ahí también la diferencia quizá entre las dos formas de trabajar, o entre los procesos, ahí sí que hay una diferencia. Quiero decir, cómo tú abordas el espacio efectivamente de una forma más científica. No, yo decía agrimensora y en realidad es más antropóloga, ¿no? A lo mejor, ahora cuando has dicho paisaje cultural, porque para mí tu trabajo tiene algo, a lo mejor es por el papel milimetrado, etcétera, como de intentar contener esa parte que es emocional también, entiendo. Mientras que lo tuyo es mucho más el ir pensando mientras vas haciendo, ¿no? Sí, ahí entra en juego la cartografía, ¿no?, que también tú lo apuntabas ahí en las notas, ¿no? Sí. Porque el trabajo que has elegido en realidad es bastante subgéneris dentro de mi trayectoria. O sea, es como una línea de dibujos que hago como en paralelo a todo el proyecto más instalativo, que es como más aparatoso y más con una idea como de proyecto mucho más complejo, pero siempre en paralelo hago haciendo dibujitos, ¿no?, de lápiz sobre papel, que eso relaja mucho y y tiene siempre mucho que ver, ¿no?, porque de alguna manera la cartografía como representación del territorio no deja de ser una ficción, no deja de ser otra vez un objeto cultural, y entonces de alguna manera utilizarla para crear cartografías ficticias, que en realidad es lo que yo hago porque no son inexistentes, me las imagino yo. Lo que pone encima de la mesa es pues precisamente, bueno, lo que Borges decía con aquel mapa a escala 1:1, ¿no? Esta idea como de que realmente la representación cartográfica es una invención del ser humano para intentar quedarse más tranquilo porque controla aquello que quiere dominar, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que había representado aquí era la mina de Ojos Negros, y era un mapa de la ruina de la arqueología industrial extractivista minera de allí de Teruel. Una mina que en su momento tuvo un auge tremendo, con un impacto económico y social en la zona pues muy beneficioso dependiendo de cómo se mire, ¿no? Y que cuando cierra pues vuelve a pasar otra vez lo mismo de siempre, ¿no? Que fuera del extractivismo y de la explotación económica, ahí no se contempla lo cultural, lo social y por supuesto lo ecosistémico, que queda completamente destrozado, ¿no? Entonces, en realidad era pues intentar agarrar con ese papel milimetrado todo ese proceso de ruina en lo que siempre se convierte la intervención en el territorio industrial, ¿no? Que al fin y al cabo es voy, me lo como, lo extraigo, lo ando, ¿no?, y me voy, ¿no? Un poco esa idea. No sé muy bien cómo seguir. Estaba pensando cuál era la pregunta. A mí también, perdón. Estábamos hablando de las diferentes estrategias que teníamos cada uno de ellos, y yo he enlazado con esta idea, como ella me decía, ¿no?, tú trabajas desde la ciencia, sí, pero la pongo en cuestión. Quiero decir que hay una cosa muy bonita que tú decías aquí, ¿no?, que decías cuál es el peso de lo poético como vía de intuición por oposición al rigor. Y esto es una cosa que a mí siempre me ha interesado mucho, ¿no?, porque la ciencia parte del rigor. Y realmente los artistas, Tim Hildon, que es el Ingold, que el antropólogo maravilloso, dice que los amateurs se parecen a los poetas y a los creadores precisamente por esa falta de rigor. Pero falta de rigor por intuición y por afección y encarnación hacia el territorio.
Claro. ¿no? Entonces ahí es en lo que nos diferenciamos de la ciencia, ¿no? De que trabajamos con las emociones, de alguna manera, ¿no? Y eso cambia mucho la metodología, aunque sigas trabajando con sus mismas herramientas y con trabajo de campo y con una estrategia parecida. Pero el mood que tú llevas ahí es muy diferente, ¿no? Aunque repliques un poco sus métodos, ¿no? Claro, yo creo que para mí la diferencia también, yo lo pensaba incluso en mi práctica como historiadora, ¿no? Donde se supone, ¿no? Donde hay una metodología y se busca un rigor. Y claro, vuestro trabajo es que a lo mejor abordamos las mismas cosas, pero no tenéis ese sometimiento que también ayuda a contener, ¿eh? O sea, es una forma de tal. Pero yo lo pensaba, esa idea de la poesía, la intuición, la poiesis, ¿no? Como ese momento en modo Vicky el vikingo, que hacía ping, se le ocurría una idea. Y luego eso es como un globo que hay que aterrizar y tú lo vas testando, ¿no? Con cosas. Pero el testeo, donde yo creo que hay una diferencia es que precisamente esa emocionalidad vosotros no la tenéis que embridar, ¿no? De alguna forma. O a lo mejor sí, no lo sé. Yo es que siempre he tenido problemas a la hora de cómo entender lo que hago, queriendo mostrarlo en un contexto y argumentarlo, porque si soy sincero, lo hago por una apetencia y por un interés que no sé ni explicar, pero es algo muy vital. O sea, lo tengo que hacer porque lo quiero hacer. Y como decía antes, igual es que lo hago también por una parte lúdica, porque el juego siempre está ahí y es una parte que me ha interesado desde niño. Al final es un entretenimiento y lo voy incorporando luego a un trabajo que no tiene método, porque soy el primero que sí que me muevo por intuiciones y por apetencias, deseos y anhelos a la hora de trabajar, pero ni siquiera sé cómo lo hago. Es una constante improvisación. Pero me pasa incluso ahora que llevo unos años más pintando cuadros, me enfrento a ellos constantemente sin tener una hoja de ruta. O sea, voy a pelo. Y es negociar continuamente sobre lo que empieza con esa idea o ese pensamiento muy, muy abstracto de inicio y querer solucionarlo sobre la marcha, pero sin hoja de ruta, ya te digo, sin plan, sin boceto, sin un punto de apoyo. Entonces, es contradictorio porque uno podría desarrollarlas por el camino y tener muletas, pero en el estar perdido en ese campo es algo que todavía encuentro muy estimulante y continúo por ahí. Hay una pregunta. Cuando te enfrentas, ¿hay una pregunta a la que quieres contestar o no? O aunque sea vagamente. Sí, pero como son preguntas que tienen que ver con imágenes, con destellos que aparecen, de repente proyectas algo que te puede venir mientras estás comiendo o estás pensando con la tela en blanco, y de ahí a que me pongo a trabajar pueden pasar días. O sea, es como trabajar desde una nebulosa y vas a veces intentando aclarar la imagen y al mismo tiempo huyendo de ella. En mi caso, no quiero desarrollarla tal como lo he imaginado, aparte que soy incapaz. O sea, no, ya te digo, no trabajo con imágenes que no me apoyo en nada. Pero es en esa especie de caos y en ese hacer sin saber hacer en el que la pintura me demuestra continuamente o me renueva mi interés. Me hace seguir trabajando. Eso es un proceso artístico, quiero decir, que yo también los tengo sin pintura. O sea, no hay arte sin proceso, ¿no? O sea, y la hoja de ruta, yo creo que aunque el creador la tenga más o menos clara, siempre se modifica. O sea, nunca se cumple lo que uno cree que va a hacer. Quiero decir que estar atento al proceso es fundamental para que las obras sean verdaderas, ¿no? Yo a lo mejor que trabajo de una manera como aparentemente más sistemática, en realidad el proceso es una constante, porque el territorio y sus problemáticas te van llevando a lugares insospechados que tú nunca tenías previstos, ¿no?
De hecho, luego cuando cuadras los presupuestos siempre es un problema en ese sentido, ¿no? Porque hay mucha creatividad. claro, ahí hay mucha creatividad. Pero sí que efectivamente yo creo que esa libertad, que yo siempre digo que el artista precario pero libre. Yo siempre digo eso porque realmente es verdad. Quiero decir que al menos nos queda eso, ¿no? Que trabajamos bajo un parámetro que implica poder dejarse llevar. Y eso es un auténtico lujo, ¿no? Porque no todas las profesiones te lo permiten. La ciencia no te lo permite, ¿no? Era un poco lo que tú decías. Sí. Bueno, claro, que en las ciencias, incluso en las ciencias sociales, tienes que responder a unos determinados estándares, ¿no? Y si te sales... Ahora ya yo veo que hay trabajos, ¿no? A través de los estudios culturales entra una cosa más artística o más intuitiva, quizá. Pero al final tienes que, digamos, que responder a varios checks, ¿no? Has revisado bibliografía, has hecho, ¿no? Un poquito de tal. Y a mí me da mucha envidia a veces ese trabajo donde va sobre la marcha y que todos, sí es verdad que todo es muy procesual, ¿no? Que suelen cosas por el camino siempre, pero sí ese lado como más intuitivo, que supongo que tiene que ver mucho con lo sensorial, o sea, que lo tuyo también es muy... Al final la formalización de las cosas tiene un peso... Más que sensorial, yo diría con la sensibilidad. Con la sensibilidad, sí. ¿No? O sea, que yo creo que en ese sentido, yo siempre se lo digo a mis estudiantes, o sea, lo que tenemos es una gran capacidad de ver. O sea, tenemos los sentidos educados a que estén muy alerta. Entonces, ahí hay una sensibilidad a flor de piel en todo, sonora, visual, corporal y emocional también, ¿no? Esta cosa como de estar atenta a la escucha, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido ahí hay como un desarrollo, ¿no? Que tiene que ver, a lo mejor, en tu caso, con los propios materiales con los que trabajas, en mi caso es con los humanos y no humanos que me encuentro, ¿no? Pero no deja de ser una relación sensible lo que tienes con el mundo, ¿no? Yo, por acabar con esto, por mi parte, digo que cuando pienso en una metodología frente a mi trabajo, es que no es como que me acabe refugiando, pero siempre me acaba interesando más el cómo que el qué. No sé si se entiende, o sea, el cómo solucionar las cosas, cómo practicarlas, cómo convivir con ellas durante un tiempo, porque al final las obras, o por lo menos el trabajo que hago, yo lo entiendo eso como cápsulas de tiempo, al final es una vivencia, una experiencia, algo tuyo que dejas en otro lugar. Me interesa más atender a esa cuestión, más al cómo que al qué. O sea, sobre todo porque no sé qué quiero decir, ni si sé siquiera que estoy contando algo, y desde luego no dar explicaciones absolutas. Si se abren cuestiones, genial, pero por lo menos desde el cómo, que es vuelve a la parte lúdica, a la parte procesual, a la parte de la sorpresa, en mi caso, que es por donde se mueve sobre todo mi trabajo, el ir haciendo y que la sorpresa te lleve y te des soluciones que no controlabas, que no esperabas. Eso es un poco lo que me engancha a mí. Y a nivel de... Claro, entiendo lo que dices, pero al mismo tiempo, para mí tu trabajo sí que habla de un marco concreto. O sea, tu trabajo está en el lenguaje del arte y está hablando en unos determinados códigos que son códigos culturales, que son códigos que habéis aprendido como artistas y que yo he aprendido como historiadora del arte. ¿Entiendo o no? Sí. Yo lo veo así, pero como bueno, un paisaje, o sea, código de paisaje, por mucho que lo deconstruyas, que lo simplifiques, que... Por cómo lo veo es que al final, desde la pintura o desde lo que he hecho relacionado a la pintura, intento responder solo a cuestiones súper básicas de ese medio. O sea, estoy hablando al final de escala, de luz, de color, de forma, de masa, de caída, de distancia. O sea, cualquiera que pinte, cualquiera que trabaje con imagen o con pintura, sea de la manera que sea, creo que en algún momento se enfrenta a estas cuestiones. Son, creo que, bastante universales. Entonces, obviamente tiene unos parámetros para leerse, que luego si encima ocurre que te llevan a paisaje, a un territorio, a una historia, todavía se arma, creo que más, pero sí son como coordenadas muy básicas desde donde se apoya y no como un tema muy premeditado, pero
aparecen ahí, indudablemente, están ahí. O a lo mejor no tiene una premeditación conceptual, como decía Bárbara, pero sí tiene una que es en el hacer, ¿no? Sí, o hay totalmente. Una elaboración que es que parece como que hablar solo de pintura no es hablar de algo, ¿no? Pero es que en el fondo es un proceso intelectual exactamente igual. Sí. Lo que pasa es que los ingredientes son distintos, ¿no? Para mí, al menos, no lo sé. Sí, no, a mí además siempre me ha costado más mirar, o sea, creo que es mucho más difícil para un no artista entrar en esos lenguajes, porque los otros son más narrativos. Hay una historia, entonces es más fácil aprenderlos. En cambio, cuando te enfrentas a lo formal, es más complicado entrar en... Sí, bueno, porque damos por hecho igual que la imagen parece que la comprendes o te acercas de una manera, ya con un bagaje o con una historia y un contexto parece que la puedes asumir más, y que el otro parece, no sé, por imagen, formato, material, lenguaje, que es más, que tiene más barreras de inicio y necesitas apoyarte más en un texto, que lo lees, lo comprendes, entonces parece que esa videoinstalación, esa performance, ese trabajo X que sea, parece que te acerca y lo comprendes, o tienes unos puntos de donde entrar. Pero con la pintura parece que al ser imagen, sea la pintura que sea, ya está relacionándola con una parte de la historia, de cómo se ha explicado la pintura, y ya pues, la asumes, parece. Pero... Claro, yo siempre digo, ahora cuando vamos al Museo del Prado no entendemos nada. Quiero decir que ahora realmente nos quedamos tranquilos porque vemos un caballo y nos vamos a casa tan contentos, pero no hemos entendido nada. Entonces, no, es que el arte contemporáneo no se entiende. ¿No? O sea, quiero decir que siempre hay esa necesidad de mochila cultural o de referencias y de cultura, es así. Bueno, y que también yo creo que culturalmente hemos perdido, o sea, que antes el mundo era mucho más visual, ¿no? La Iglesia transmitía en lo visual, el código, el poder transmitía en lo visual, en el arte. Entonces, por mucho que, aunque tú no lo estudiaras y no te supieras la iconografía ni te hubieras empollado todo tal, el código estaba ahí. Y ahora no, ahora somos mucho más de narrativas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, estoy de acuerdo contigo. La gente va al Prado, ve perro, niña, pintor, esto lo entiendo. Claro, ahí hay una complejidad tremenda que no están entendiendo todo, ¿no? Digamos. Pero volviendo a lo que nos tratábamos, en el tema de referentes, que creo que también es interesante, cuando arrancasteis a trabajar o ahora mismo, yo supongo que los referentes vienen mejor más al principio y luego después te vas mirando, pero ya es de otra forma, ¿o no? No. Yo estoy llena de alimento, sí, a mí me encanta investigar sobre los compañeros, me parece como... yo siempre digo que al final el arte solo le interesa a los artistas. Cuando vas a las inauguraciones, ¿quién hay? A las exposiciones, ¿quién va? ¿No? O sea, porque sí que hay ahí algo como una conversación muy afín, ¿no? Y yo aprendo muchísimo de los compañeros, claro que sí. Sí que a lo mejor al principio, porque nos hemos formado en la universidad, tienes ahí como esas genealogías, Ed Mitson, en mi caso, o Boyce, o esos referentes que te marcan allí, ¿no? Pero yo siempre digo que, bueno, ya habrá tiempo de matar al padre, ¿no? Le digo a los estudiantes. Pero no, o sea, a lo mejor ya no son padres, son compañeros, ¿no? Pero yo sí que, no sé, Pierre Hughes, Úrsula Bienman, Tomás Saraceno, o sea, yo creo que hay unas prácticas artísticas ahora en torno a lo que a mí me interesa increíbles. Entonces, me alimento mucho, les escucho mucho, voy a verles mucho, les leo mucho, sí. Pues sí, un poco lo que decía Bárbara, desde la universidad como que te vas haciendo tu lista un poco de lo que has ido viendo, lo que te han ido enseñando, y claro que reconozco un mogollón de interés y de influencias en mi trabajo que pueden pasar desde frangélico a el expresionismo, a la abstracción americana, o sea, mil historias, pero me reconozco mucho más en deuda y mucho más agradecido por el trabajo de artistas contemporáneos y de compañeros
de generación, mayores, menores, gente que está empezando ahora, que voy a sus exposiciones y reconozco que me motiva muchísimo más para trabajar que ver grandes exposiciones, que vas a ver algo de Ansel Kiefer, genial por él y muy bonito, pero no sé, yendo a las galerías de Madrid, viendo las exposiciones de compañeros, y dentro de mi pintura, que parece que los pintores solo miramos a pintores, yo reconozco un interés y sobre todo como una pulsión, hay una barrera que se está abriendo ahora desde la escultura de artistas increíbles, pues desde Julia Espínola, June Crespo, Nora, o sea, hay una cantidad de gente, Lucía Bayón, gente de distintas edades, distintas trayectorias, pero que están haciendo un trabajo que a mí me parece interesantísimo y que reconozco que a mí me estimula mucho más que estar solo viendo un poco el ombligo de la pintura. Y me pasa eso, que... Yo, por mencionar un nacional, que no he dicho ningún nacional, yo soy una fan de Ivonne Aramberri de siempre, ¿no? Siempre me ha parecido que tiene un trabajo... Ahí estáis, ¿no? Sí, le metí en mi tesis doctoral. Sí, un capitulito. Sí. Pero en España se está haciendo un arte increíble. O sea, quiero decir que yo creo que el nivel que tenemos aquí no tiene nada que desmerecer con lo que se ve fuera, vamos, hay un nivelazo. Yo cometida, yo llevo toda la vida trabajando con arte español. Bueno, año a año se ve también aquí en las muestras, ¿no? de generaciones que dices, sí. Siempre hay alguien con el que te quedas un poco de, joder, qué buena pieza esta, o qué buena instalación, o que está muy bien lo que pasa por aquí. Y sí. No sé por qué no se valora igual tanto, no sé. No, yo creo que sí se valora. Ha habido, con la inauguración de la exposición, una de las preguntas, claro, todo el mundo tenía como su lista de generaciones y era, yo creo que respondía un poco a los grandes hits de antes de ayer, ¿no? Si los haces hace 5 años hubiera salido otra lista de nombres que tendrían que estar necesariamente, ¿no? Porque a lo mejor son artistas que ahora están en la Bienal de Venecia, en el Guggenheim, no sé dónde. Que eso pasa cíclicamente. O sea, las compras ahora del Reina Sofía hay muchos artistas de los que están ahí. O sea, que no, yo creo que es una cuestión que, claro, tiene que ver con las modas, y ahí meto la siguiente pregunta, porque ahora cuando te oí hablar el tema de cómo te identificas también con ese trabajo de escultoras, muchas chicas, que eso es curioso, ¿no? Eso sí que ha habido un cambio de generación. Sí. Bueno, había también escultoras mujeres, pero eran más excepcionales, ¿no? No por escultoras, por mujeres. Por mujeres. Tenemos muy pocas mujeres. Pero en generaciones, fíjate, siempre ha habido muchas mujeres. Esto es una cosa curiosa. Para mí el salto era después. O sea, de repente en generaciones, en Juve, había una cierta paridad, cada vez más, y de repente después había el siguiente paso, después de esas convocatorias, era donde las chicas iban desapareciendo, ¿no? Yo creo que ahí sí que ha habido un cambio importante o grande. O sea, a mí no me ha costado, no he tenido que mirar si había el mismo número de mujeres. ¿Y la había? Porque había, sí. De una forma muy natural. Puede ser que la mía no sea distinta. Pero a propósito de esto, que pensaba, claro, Elena Izcoa o June, o que no está en la exposición, pero podría haber estado perfectamente, o Lucía, yo creo que hay un interés similar en esa generación muy ampliada, que tiene que ver con esto que, o a lo mejor porque a mí me interesa esta cosa de la piel, el esqueleto, o sea, con esa cosa de lo matérico y de un interés por los materiales, etcétera, en el que coincidís de un lado y de otro, con lo cual entiendo que eso sea similar, y creo que eso es algo que se viene sosteniendo desde no sé si son 10 años, pero bueno, que hay una vuelta a la cosa más material y a volver al lenguaje del arte, etc. Y para Bárbara, es que esto lo hablábamos, yo creo que en una de las primeras veces que hablamos de la pieza, como yo he visto cómo porque el trabajo con el medio ambiente, etcétera, tú ahora citabas a Smithson, en fin, desde los 60, 70, es algo que tiene una presencia importante, ¿no? Ese trabajo del hombre en el paisaje y de cómo se construye la idea de paisaje desde un punto de vista más conceptual.
pero que ha tenido como un pico también en el último tiempo, ¿no? Y cómo, sí, claro. Pero ver cómo veis esa idea como de que de repente hay picos y luego, pero porque luego vuestro trabajo sigue o viene de un sitio y sigue, ¿no? Y cómo se mantiene esa continuidad del trabajo a pesar de esos picos en el interés o en la percepción. Y si notáis esos picos. Pues mientras estabas hablando me estaba pensando, estaba recordando que cuando yo estaba estudiando en la Complutense en esos años, 2008 a 2013 más o menos, lo que veía yo de artistas o el caso que se estaba haciendo o el interés y el foco estaba en algo como muy metódico, muy científico, muy de hacer, pero que no hubiera algo físico de obra. O sea, eran desarrollos mucho más teóricos que plásticos. Y claro, yo estudié en ese momento y nunca encontré la posibilidad de que hubiera una rendija en la que entrar, porque parecía algo como un foco demasiado fijo en algo. Y poquísimo tiempo después el foco está en lo opuesto. De repente es una vuelta a los haceres, a la artesanía, a la mano, al taller, a los procesos lentos y con los que personalmente me siento más cercano, pero que en ese momento lo veía como, ¡buah! Estoy en un siglo o dos pasados. Entonces, no es mi momento. Y de repente, o sea, lo que quería decir es como que, y veo que los intereses y las modas cada vez son más cortas, esas olas de que hablabas igual pasan mucho más rápido y lo que voy encontrando al final es, tanto en mi caso como en los artistas que me interesan, es la continuidad. Es el que demuestra tener un interés como muy firme en su práctica, sea la que sea. Y con el tiempo, que creo que es al final, no sé a quién, lo leí una vez un artículo, no sé quién, fatal para nombres y relacionar temas, pero bueno, la imagen que proponía esta persona que escribía sobre cómo era el sistema del arte lo figuraba como si fuera un embudo. Y el círculo al inicio es enorme y caben todas las cosas, pero conforme va entrando se va estrechando y cada vez pasan menos cosas. Y me pareció un ejemplo perfecto de cómo funciona esto. Dicho esto, lo que valoro al final es que el artista trabaje lo que trabaje, lo sostenga. Y ahí para mí entra el que sea, si lo sostiene, porque demuestra un compromiso, una fe y una fuerza por hacerlo dentro de lo difícil que es hacer las cosas que hacemos o queremos hacer, que para mí es de quitarte el sombrero, obviamente, y de valorarlo. Y con el tiempo he ido disfrutando muchísimos trabajos que de primeras no me interesaban, solo por reconocer esa labor, ese tiempo invertido, esa vida depositada en ese trabajo. Yo voy a... o sea, no estoy muy de acuerdo en el sentido de que yo creo que la sociedad contemporánea se caracteriza por su heterogeneidad. Es decir, que no es que sucedan modas muy rápidas, sino que están todas al mismo tiempo. O sea, de la misma manera que hay efectivamente una vuelta al vivir encarnado, fruto de una especie de huida de lo tecnológico, hay una metida tecnológica brutal conviviendo en un mismo tiempo, ¿no? O sea, que realmente yo creo que el siglo XXI se caracteriza por su complejidad y su hibridez, y en ese sentido conviven todas esas corrientes con objetivos y estrategias y enfoques muy diferentes, ¿no? Porque efectivamente esa vuelta al campo ha existido a la vez que nos hemos acelerado hacia lo tecnológico y hacia la IA, ¿no? En cuanto a artes plásticas estoy hablando, porque si no me estaría metiendo en un jardín que no sería capaz de abordar, porque es todo tan complicado, ¿no? Ahora de analizar, no hay perspectiva porque efectivamente todo pasa muy rápido, ¿no? Pero lo que sí que tengo claro es que convive a un mismo tiempo. O sea, hay un lenguaje post-internet absolutamente complejizado con nuevas tecnologías a la vez que estamos haciendo esparto. Y eso son compañeros de la misma generación, trabajando de maneras tan distintas, ¿no? Sí que es verdad que hay como momentos como de corrientes, pero si se mira desde fuera también tienen que ver con lo que pasa
con la ciencia o con... Quiero decir que todas estas materialidades de las que hablabas antes que suceden en pintura y en escultura, que yo también me he dado cuenta, porque no pertenezco a... porque he estado fuera y he visto cómo han venido, ¿no? En realidad tiene algo que ver con procesos que se hacía en el arte povera en los 60. O sea, están en esa onda, ¿no? Pero están trabajando a la vez que se trabaja con realidad virtual otro tipo de artistas, ¿no? No, yo estaba pensando, a lo mejor, yo creo que tenéis razón los dos, porque sí que es cierto que pasan al mismo tiempo y pasan entre compañeros de estudio incluso, pero es verdad, y estaba intentando pensar si es el museo o es el mercado el que pone el foco en determinadas cosas, o es el museo de la mano del mercado, porque ahora en realidad, ahora o siempre también, eso siempre ha estado un poco conectado, ¿no? Quizá en España es más difícil de ver porque el panorama es muy público, pero en el resto de espacios el coleccionismo y el museo van muy de la mano, ¿no? Pero bueno, sí que yo creo que hay un foco que sí se pone, que a lo mejor es extraartístico, eso es cierto. Sí, ¿no? Tiene que ver con lo que decía Miguel del embudo. El embudo tiene más que ver con el sistema, más que con nosotros. Los creadores no pensamos en ese embudo, estamos arriba. Claro. El encorsetamiento viene de fuera. Creo que venía esto por algo en la crítica, como hablando un poco más de cómo funcionaba el sistema, de las oportunidades y de quién puede dedicarse finalmente a esto. Que al principio igual, pues desde que eres estudiante, por un sistema de premios, becas, visibilidad, lo que sea, lo joven... Sí. Al principio todo cabe o caben más cosas y luego que también tiene sus filtros, porque aquí no pasa todo el mundo, desgraciadamente. O sea, pero también estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. O sea, igual me he ido por las ramas y lo veo también de esa manera. Era más como que en cuanto a lo de las modas que son cortas o se ponen los focos en tal, creo que lo que estabas diciendo era, Rocío, que tiene que ver con otras miradas, con otros intereses que de repente pues a alguien le interesa más esto y son personas o relaciones de poder que pueden legitimar de repente un poco más algo. Y parece que lo otro no es válido o no lo acompaña cuando comparte tiempo, comparte interés y está en la misma, desde luego. Y bueno, también he de decir que yo creo que desde mi lado a la gente le encanta recuperar cosas, entonces hay que olvidar cosas para luego recuperarlas. Esto es importante. A ver, si no, no se pueden recuperar. Bueno, a mí me decían todo el tiempo, ¿ya has redescubierto? No. Evidentemente no. Ahí también el tema del embudo sí que ha sido bonito en este proceso. La primera idea fue tienen que ser artistas que sigan en activo. Bueno, no he tenido que cortarme en ningún momento. Prácticamente todos seguían en activo. Y los que no seguían en activo había sido una decisión para irse a otro lado de una forma muy voluntaria, ¿no? O sea, estoy pensando en Polekait, no sé por qué, pero que es un artista que tiene además mucho éxito y que decide irse al diseño, a la fotografía, a un trabajo artístico pero fuera del arte, ¿no? Con lo cual hay una decisión que no es por fracaso o por... No se quedó por el camino. Claro, no sé, es eso. Hay muy poca gente que se quede por el camino. Se quedará antes, ¿no? Lo que decías tú. Que eso también bueno, eso del fracaso es un tema delicado. Claro, el fracaso y el triunfo es un tema delicado, que era lo que os decía un poco antes, ¿no? ¿Por qué no tienes a no sé cuántos artistas? ¿No? Es que son los que tú piensas ahora, ¿no? Pero esto efectivamente es una travesía del desierto y es una cosa sostenida, ¿no? En el tiempo. Estaba pensando en otra pregunta, pero... sí. No, sí. ¿Sí? Yo creo que hemos tocado un poco todo. Bueno, hay un tema que sí que me interesaba, que tenía que ver sobre todo con Bárbara y con Oller, pero que a lo mejor yo la lancé a ver por dónde la cogías tú. Porque de repente pensándolo dije, pues lo mismo también hay aquí un vínculo emocional con esos, y lo estabas diciendo, que un poco sí, ¿no? ¿Cuál es esa relación? Porque el lado asturiano tuyo, ¿eso por dónde viene? Madre e hijo asturiano. Álvarez Miranda de segundo. Claro. Entonces, esa relación con un territorio, porque el paisaje también ha sido ese lugar de reivindicación de las identidades en el 19, etcétera, y esa relación emocional con el objeto del que te ocupas, pero desde luego con el territorio como con un espacio emocional, que en tu caso es muy claro, y no sé si de una forma tan identitaria en tu caso, pero también decías que sí. Pues sí, no, o sea, no sé muy bien. Yo soy de aquí. Mi familia materna es de la Alpujarra de Granada.
Entonces yo sí que en algunos trabajos, en algunos momentos me he identificado mucho con ese paisaje, con la historia de esos lugares, pero ha sido totalmente turístico mi papel ahí. O sea, era un lugar al que yo iba de vacaciones de niño, al que no voy desde hace 1000 años. Pero hay una parte como que, por el relato familiar o por la presencia de mi madre y sus historias, me he ido llegando. Pero no sé con quién también lo hablaba hace poco, que igual lo que más tiene que ver con el paisaje en mi trabajo, igual es por el trayecto, o sea, por lo que miraba por la ventanilla. Porque, por ejemplo, cuando estudiaba en el colegio, yo vivía en la Sierra de Madrid y entonces hay muchísimo trayecto de coche o de tren que ocupaba el rato mirando por la ventana. Y cuando viajo, realmente, antes que música o leer, dedico mucho más tiempo a mirar por la ventana. Entonces, igual el paisaje o las historias de los lugares tenían que ver más con ese entretenimiento que rescato y vuelvo un poco al trabajo, pero no por un lugar en concreto en el que yo me sienta o que mi trabajo haya... No es el caso, por ejemplo, de Jacobo Castellano, que hace poco contaba de una manera muy bonita en una charla en Alcalá 31, cómo empezaba un poco su relación con su trabajo, desde que va a casa de sus abuelos y empieza a abrir ventanas, puertas y encuentra hasta el polvo. En mi caso no tiene nada que ver con eso. Es, como creo que he dicho en algún momento, los lugares creo que han aparecido a posteriori, cuando he pensado sobre lo que he hecho, pero no de inicio. ¿O en la obra? Alguno lo puede ver. Yo a veces sí, a veces no. No sé. De todas formas, es un tema muy interesante y yo creo que muy, muy relevante para apreciar las estrategias de determinados artistas, ¿no? Porque cómo acercarte a los lugares sobre los que trabajas, a mí me parece que es súper importante, ¿no? Es algo que me ocupo mucho de hacer bien, vamos a decir, ¿no? O sea, porque esta cosa, como decías tú, del turista, ¿no? O que tiene mucho que ver también con el sistema del arte en cuanto a cómo se subvenciona ahora, porque ahora no se dan premios, sino que se dan residencias, con lo cual, de alguna manera, se presiona el turisteo de producción artística y parece que se obliga al artista a ser nómada porque es la única manera de poder financiarse. Eso tiene unas repercusiones formales muy grandes, además, porque al final el artista hace lo que puede, no lo que quiere. Entonces, al final, cómo las producciones que salen de esas residencias están aterrizadas, no están aterrizadas, hay un acercamiento situado, hay una sensibilidad hacia ese territorio, ¿no? De qué manera nos estamos acercando a ese lugar. O sea, y yo ahí hago muchísimo trabajo de campo. Generalmente siempre suelo trabajar con lugares afectados, vamos a decir, o si no es... Sí, pero con alguna referencia incluso biográfica, ¿no? O sea, no sé, hice un proyecto sobre los pueblos sumergidos por los embalses del desarrollismo franquista. Y entonces, de los 245 que encontré por internet que había en España, ¿cuál cojo? Y entonces al final acabé pues preguntando por aquí y por allá, cogiendo aquel donde vivía un amigo mío, porque resulta que yo había ido... O sea, que al final de alguna manera te tiene que salir de aquí. Y cuando sale de aquí es cuando es verdadero. Y entonces te acercas a la Almendra de Zamora con mucha sensibilidad, porque realmente es un espacio familiar, de alguna manera, o quieres sentirlo como tal para no agredirlo, ¿no? Porque la cosa como del artista paracaidista que llega allí, extrae y se va y nunca más se supo. En ese sentido, Fernando García Dori con las becas de Campo Adentro hizo un trabajo excelente, por ejemplo, en España, ¿no? Que a mí me concedieron una de ellas y hice un proyecto en Gredos, ¿no? Esta idea de cuando vas a un lugar tienes que convivir con la comunidad, no solamente en el proceso de creación de las producciones, sino también, y ahí había una de las preguntas que querías tú hacernos con respecto a los espectadores, ¿no? ¿Qué hacemos con los espectadores en este tipo de procesos que son tan, en mi caso, ecosociales y que están muy aterrizados en el territorio? Pues es que no solamente incluirlos en la propia concepción del trabajo, sino también en la propia creación del mismo y también en el propio disfrute. Es decir, ¿qué queda allí una vez que tú te vas, ¿no? O cuando lo traes aquí, pues los traes a ellos. Quiero decir, yo me los he traído a los mineros al Thyssen, ¿no? O sea, que nos invitó María Buey, ¿no? De Ponferrada, que hizo un proyecto allí, de la Caixa que decías. Y María nos invitó y allí fuimos con los mineros a contar el proyecto, ¿no? O sea, quiero decir, ¿qué utilidad tiene el arte, coño? O sea, ¿para qué sirve?
Claro, pero eso estaba pensando ahora que lo decías, porque sí es cierto que tiene, para mí tiene esa utilidad y otra simplemente a partir de la contemplación también, ¿no? Sí. Que hay un conocimiento también ahí. Pero hay un conocimiento, hay un disfrute, que el disfrute también es importante. Pero, claro, estabais hablando de las becas, de estas becas de residencia, donde, claro, yo ahí he estado desconectada unos 10 años, una cosa así, y sí me he dado cuenta de ese turismo de becas, también en los currículums de los más jóvenes de generaciones, cómo los procesos de formación se han duplicado casi, y no por estudios de posgrado, sino de beca en beca de residencia. Y no sé cuánta obligación efectivamente hay de trabajar en el contexto. Y también la obligación, o cómo sentís esto, porque yo desde fuera también veo que cada vez más hay una obligación de hacer, de que esa utilidad sea muy tangible a la hora de hacer los proyectos. Es decir, que haya siempre un proyecto social en torno a una producción artística. Que en algunos casos es más fácil, como es en tu trabajo, porque ya hay un componente de análisis social, pero que no necesariamente es así en todos los trabajos. No, por eso decía que al final los artistas hacemos lo que podemos, no lo que queremos, porque realmente se fuerza. Yo hablaba en mi tesis doctoral de esto también. Se fuerza a un tipo de trabajo que a lo mejor no tiene por qué ser todo así, ¿no? O sea, quiero decir que tú estás apoyando ciertas metodologías y ciertas sensibilidades, pero otras no se adecúan, por ejemplo, una pintura, ¿no? Se adecua a ese tipo de planteamiento, ¿no? O que el trabajo de mediación no es necesariamente del artista, y tiene que ser de la institución. En cambio, yo creo que ahora os ponen más en esa circunstancia de tener que mediar como artistas, o de hacer ese trabajo ya de mediación en proceso, no sé. Claro, yo es que no lo llamaría mediación. Claro, yo no lo considero mediación lo que yo hago, ¿no? O sea, quiero decir, la integración de la comunidad dentro de los procesos no es mediar para que entiendan lo que tú haces, sino para que a través de la comunidad se genere algo que sin ella sería imposible. Es un poco lo que a mí me gustaría conseguir, que no siempre lo consigo, ¿no? Y no siempre lo hago. Hay proyectos mucho más individuales, porque trabajo sobre todo con no humanos, además, que son mucho más complejos de relacionarse con ellos. Fósiles, por ejemplo. Entonces, ¿qué haces para relacionarte con los fósiles, ¿no? Y tenerlos en cuenta? Sí, y también los propios plazos, ¿no? O sea, hay residencias que pueden ser de 1 año o de 2, que entiendo que hay una investigación, sea la que sea, se puede desarrollar algo, y otras que son de 3 meses o menos. Yo ahí no me explico cómo puede un artista trabajar, y solo me sentiría un turista que llega, como has dicho, un paracaidista, llega, coge algo y se va. Si puede, si le da tiempo, es que es muy poco tiempo, ¿no? Los plazos para la creación a mí me parecen tan dilatados y que pueden llevar tantos años que acotarlos a eso, pues claro, se acotan realmente a un tipo de práctica que es efectiva para el programa que está dando la residencia, la beca en cuestión. Yo creo que ninguna no es. O sea, que al final somos finalistas porque nos obligan a serlo. Ya. Quiero decir que hasta, no sé, estoy pensando en Jorge Yeregui, por ejemplo, que hace fotografías, pues hasta una fotografía hay que pensarla mucho. O sea, quiero decir que no depende del lenguaje, depende efectivamente... Vuelvo al único ejemplo que nos ha ocupado los dos, la de Roma. No sé cuánto tiempo estuviste tú, pero imagino que se te quedó corta también. Uy, yo estaba deseando irme. ¿Ah, sí? Yo llegó un momento que decía, pero si es que no se puede trabajar en esta... Me agotó, esa ciudad, era tan intensa. Tan intensa, sucedían tantas... Total, o sea, yo estaba borracha ya, llegó un momento que dije, yo me quiero ir a mi casa porque no había manera de... Ha sido una beca que impacta muchísimo. Uf, a mí me dejó exhausta. Lo he oído también de historiadores, de arquitectos. Pensaba que íbamos a coincidir, perdona, pero con otros compañeros coincidíamos que era poco tiempo. Hombre, porque te pasas el primer trimestre también... en la calle. Entonces, cuando te metes al estudio a trabajar ya te queda poco tiempo. Eso sí que me pasó. Claro, que una cosa también en las residencias entiendo que es la parte que puedes investigar, que puedes conocer el lugar, que te puedes impregnar del lugar, y otra cosa es el tiempo de trabajo.
Y compaginar ambas en estancias cortas me parece imposible. Así. Incluso en Residencias de 9 a mí me pareció corto, se me pasó volado. Pero vamos, que... meses hicisteis. Sí, de cualquier forma, somos unos privilegiados, quiero decir. O sea, que desde el punto de vista del trabajo no tenemos de nada de lo que quejarnos. No. Y volviendo al espectador, ¿a cuánto, que esto os lo preguntaba en el correo y ha salido así? Entiendo, claro, en tu caso hay un espectador y hay un actor, ¿no? O sea, en muchos casos está ya incluido dentro de la obra. ¿Cuál es tu relación con esos sujetos, humanos, no humanos, con los humanos, que será más fácil hablar de relaciones? No, y con los árboles te relacionas muy bien. y luego, eso, lo que creo que os hablaba de cuál es tu espectador ideal, qué cantidad de información tiene ese espectador, qué feedback esperáis de él, cómo queréis que se relacione con vuestro trabajo, si lo pensáis, y cuánta información creéis que necesitáis darle. Entendiendo que hay diferentes capas de información en los dos trabajos. Es que yo voy a hablar desde la facilidad que me otorga mi lado de trabajo, que doy muy pocas pistas y creo que la pintura tampoco, la que yo desarrollo, no hace falta que tenga un acompañamiento previo para poder entrar. Y además los textos que me han escrito o que han acompañado las exposiciones creo que tampoco hablaban tanto de lo que yo hacía como de otros temas en paralelo, por lo que fuera. Cada uno que... Qué bien, es lo que se lo mire. Sin herir a nadie. No era una puya. Pero pasa por hacer abstracción. Pero como lo que hago, lo hago por un interés puramente egoísta, puramente, o sea, porque lo quiero hacer y porque lo deseo y no trabajo con terceros ni le debo nada a nadie, cualquier acercamiento lo disfruto muchísimo. O sea, a ver, normalmente se te acercan comentarios positivos, es así. Nadie me ha venido a una inauguración a decirme qué mierda de cuadro ni qué desastre de exposición. Que luego se Por puede, eso no sirven de nada las inauguraciones. Pero que da igual el nivel de público, lo disfruto igual. O sea, de hecho, el otro día estaba en la inauguración de Generaciones, la de arriba, la de los premiados, y estaba acompañando a un amigo que su hermana era una de las artistas y se le acercaban bastantes personas. Tú eres el artista, tal, no sé qué. Y el otro siempre le derivaba a no, es aquella chica, es mi hermana, tal, no sé qué. Pero era un público que por las preguntas que hacían o el acercamiento parecía pues, que no es del contexto, no son artistas, es gente que suele frecuentar Casa Encendida o este tipo de inauguraciones. Y yo esas las disfruto mogollón. Yo me reconocía como pues, de las mejores, no sé, me mola mogollón rebobinar todo el discurso, toda tu explicación o todo tu contexto de trabajo y dar unas cotas para entrar, como el que lo conoce mucho y ha visto todas tus exposiciones y conoce el trabajo de hace años y te dice, oye, pues esto qué tal, me recuerda a esto que hiciste, tal. Y también es un disfrute porque te notas como mucho más acompañado. O sea, no sé por qué decía esto, pero que frente a la poca información que creo que deba tener alguien para enfrentarse a mi trabajo, acepto y disfruto cualquier público, cualquier calidad de público y cualquier contexto. O sea, me parecen todos como un regalito. Pero es voluntario el no dar tanta información por tu parte. Voluntario. Porque no necesitas... Aunque ya está, es la obra y ya está. A ver, es que depende, ¿no? A ver, ha habido exposiciones en las que sí que me he sentido necesitado de un texto que contextualizara un poco la obra, no solo hablara del momento en concreto, el cuadro tal. Y no lo he tenido y me he sentido un poco como, llegará algún día en el que alguien pueda escribir y poner un poco de perspectiva sobre, que tampoco llevo tantos años, pero bueno, ya son unas cuantas. Y hay desarrollo, hay evolución, no es una cosa que digas, guau, es que es lo de siempre. Pero
no es una cosa voluntaria que yo diga, no quiero poner X barreras, quiero ocultar información, no quiero hablar de mis referentes, no quiero hablar de mi proceso, no quiero hablar para nada. Soy el primero que además la gente que ha trabajado sobre mi trabajo, sobre mi obra, les he mandado mails, hemos compartido visitas y no me callo nada. Pero igual por timidez y por forma de ser, necesito que me pregunten antes que soltar el rollo. Yo, en mi caso, siempre tengo algún amigo músico de éxito y siempre le digo que me da mucha envidia porque tiene el feedback directo del público en el momento en el que está transmitiendo. Y eso nosotros no lo tenemos. Las inauguraciones un poco, ¿no? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la verdad en una inauguración? Bueno, lo que no te dicen también es decir. Ya, pero quiero decir, una conversación real sobre lo que realmente importa, incluso constructiva en cuanto a crítica por no haber acertado o lo que sea, que a mí me interesa un montón y estoy súper abierta a ellas, rara vez sucede, muy rara vez sucede. Yo volví a la universidad porque es el único lugar donde se habla de arte, realmente. O sea, en profundidad. Quiero decir que al final, bueno, el arte tiene, yo creo, esta carencia de que no hay lugares de escucha, porque hemos creado como un sistema expositivo que aleja al creador de la audiencia, además de una manera muy clasicista y jerarquizada, ¿no? O sea, a la gente le da miedo entrar a las galerías. Los museos, salvo la Casa Encendida y dos más, no consiguen que la ciudadanía entre de una manera relajada. Y nosotros estamos aquí ahora mismo encima de esta, en vez de, ¿no?, estar con todos vosotros, ¿no? O sea, hay unas jerarquías ahí en el sistema del arte que no ayudan a acercar las conversaciones de una manera como mucho más natural, me parece a mí. Y en ese sentido se aleja mucho el potencial que hay detrás de los trabajos, que hay mucho, ¿no? Sí que es verdad, en mi caso, que dejo un 70% en el estudio. O sea, al final lo que llega es muy poco de todo el proceso. Son procesos muy largos que duran años, con un montón de derivas y al final pues acabas llevando, no sabes muy bien el qué, pero como se te ocurre terminar de formalizar. Pero yo he disfrutado mucho yendo a los lugares a explicar lo que se ha hecho. Tuve una experiencia preciosa yo creo que una de las más potentes de mi carrera, de Pelos de Punta, en Zamora, en este embalse que os decía. Esto era el pueblo de Argusino, es en Sayago, a 50 metros debajo del embalse. Y entonces yo di con una asociación de antiguos habitantes de Argusino, del pueblo sumergido por el embalse, que había sido sumergido en el año 67. Todos fueron repatriados, desperdigados por toda España. Pero se reunían el 1 de abril a los pies del embalse a conmemorar sus muertos. E incluso llegaron a hacer una pequeña ermita. En épocas de sequía, el cementerio que estaba en la parte alta asomaba. Y entonces ellos ponían unas piedrecitas encima de las tumbas, porque Franco ni siquiera deshumaba a los muertos. Ponía cemento y allí se quedaban. No se llevaban ni los muertos, la gente de los pueblos. Entonces, yo a esta gente en su momento no los conocí. Yo fui a este embalse, como os he dicho, porque tenía este amigo que vivía cerca, yo hice aquel proyecto y 10 años después de hacer el proyecto me llama la presidenta de esta asociación. Hemos visto tu trabajo, nos encanta, vente al Museo Etnográfico de Zamora a explicárnoslo. Y fui para allá. Un auditorio lleno, ancianos, antiguos habitantes de Argusino, y estuve enseñando el trabajo. Era un trabajo muy complejo, con un sonar de barrido lateral. Yo hice encima de la superficie del embalse, iba escaneando el pueblo desde arriba, como si fuera una ecografía, pero del embalse. Y aparecían muy difuminados, porque habían pasado 50 años las distintas lindes de las distintas tierras.
Y los árboles, que es alucinante, os estoy contando un rollo, pero es que era bonito el momento. Con los minerales del agua, el tronco se acaba solidificando y se convierte en roca. Entonces, aquello escanea muy bien. En el momento que nosotros le ponemos un foco, empiezas a ver claramente las sombras. El caso es que yo empecé a enseñar aquel escaneado y al fondo del Museo Etnográfico de Zamora dice un señor muy mayor, me dice: ¡Mi limonero! ¡Mi limonero! Un señor de 90 años supo leer en un sonar de barrido lateral en blanco y negro, que es una superficie 3D digital, localizar dentro de la ruina de la cartografía que yo había hecho cuál era su limonero, ¿no? Y a mí todavía se me ponen los pelos de punta, ¿no? Y claro, aquella audiencia, ¿qué es? ¿Qué audiencia de mi obra tuvo con respecto al Museo de Santander, el Valley de Gijón, tantos otros lugares donde ha estado? ¿Qué ha percibido ese público? ¿No? Claro, pero ¿cómo trasladar eso, ¿no? Y por eso pensaba, la pregunta de lo emocional tenía que ver con eso, porque había como 3 grados distintos también con Laura Oller, porque él también se refiere mucho al territorio, de otra forma, completamente distinta, ¿no? No sé si en este trabajo, pero sí en otros del tema de la antropología. O sea, él recurre también a la antropología como método, como recurso, a lo mejor más literario, pero bueno, ahí está. Y pensaba, hay como un diferente nivel de... O sea, en el tuyo hay una yo creo, una búsqueda de contemplación, ¿no? Y a partir de ahí dejas el campo abierto. En el tuyo hay una implicación emocional porque está la gente, ¿no? Porque hay un cuerpo, hay cuerpos, ¿no? El limonero, está el señor. Entonces, ¿cómo arrastras todo eso y cómo eres capaz de transmitirlo? Porque hay muchas historias. Yo esto también lo recordaba por el trabajo de las cuencas, ¿no? Donde había esa voluntad también de llevar a esa población que había quedado marginada, que se había quedado congelada en el tiempo, y cómo se producía valor de algo que en principio nuestra cultura no valora, como es toda esa ruina, ¿no? Y cómo arrastrar todo eso, que yo me lo encontré mucho en Laboral, porque se trabajaba mucho sobre ese tipo de temas, cómo trasladas a un espectador eso que tiene algo más, ¿no? Que tiene es muy complicado, claro. Encarnándolo, llevándolo a la vida, quiero decir, ¿no? O sea, que yo creo que al final, cuando el público o el espectador o quien sea, el ciudadano, se siente identificado con una obra, es porque se encarna con ella, porque empatiza con algo que le toca a él a nivel personal, ¿no? O sea, en ese sentido, por eso debería ser el lenguaje del arte universal, porque debería de conectar con cualquiera, ¿no? Pero sí que es verdad, yo siempre digo que las obras de arte son como un sitio arqueológico. Tú, cuando llegas allí, hay una superficie que más o menos entiendes, y cuando más excavas, más entiendes y vas bajando y más comprendes, o sea que, ¿no? Claro, esa excavación tiene que tener un acompañamiento, o tienes que currártelo tú como espectador, claro. Claro, decir, bueno, pues a ver, esta chica qué hace y por qué lo hace y dónde ha estado y qué sentido... No, o sea, quiero decir que aprender alemán no se tarda una tarde. Claro. Claro, no, lo pensaba de lo que estábamos hablando antes, ¿no? ¿Cuál es la distancia con el espectador? Tiene mucho que ver con la pérdida de esa cercanía con lo visual también, ¿no? Y entonces, claro, cada vez la distancia es más grande, porque cada vez los códigos que empleamos son menos de uso común, quizá, ¿no? No lo sé. Bueno, ahí están las pantallas, ¿no? De por medio. Pero ahí es más lo audiovisual, que creo que tiene sus propios códigos. No, quiero decir que mucho tiene que ver nuestra separación con las pantallas, ¿no? O sea, yo no viajo mucho, no me lo puedo permitir, y sí que visito todas las exposiciones posibles del mundo, y me creo que las he visto, pero no he percibido ni un 20%, ¿no? O sea, que sí que incluso lo bidimensional, ¿no? Lo fotográfico, hay mucho de presencialidad, ¿no? O sea, más allá del netart o de ciberactivismos o de cosas que son propiamente en los medios digitales, está muy encarnado el arte, es muy presencial, sí. Yo creo que hay que estar ahí para sentirlo realmente, ¿no?
los tiempos, ¿no? Y la piel de las cosas es distinta, ¿no? Yo creo que en una pantalla es imposible ver determinadas calidades. Yo con muchas de estas obras, cuando ya las veía que estaban sacándolas en restauración, las tenía en la memoria, pero la memoria es muy tramposa también. Y ya las sacaban y de repente aquello tenía ese encarnamiento, sucede, o sea, era claro, la cuestión revelación. de la escala, ¿no? Yo creo que la escala con tu cuerpo, claro. Estamos con el móvil hemos perdido la escala de las cosas, ¿no? O sea, nos creemos que conocemos las cosas, pero no las escalamos con nuestro cuerpo, ¿no? Con nuestro cuerpo. O sea, esta cosa como de fenomenológica, ¿no? De medirte con las cosas, ¿no? Es otra vía de conocimiento que no estamos adquiriendo, conociendo exclusivamente a través de las pantallas, ¿no? No sé si estamos ya casi para terminar, entonces no sé si hay alguien del público que quiera hacer alguna pregunta, ¿sí? ¿Por ahí? Lo mío es una pregunta muy pequeña, porque, o sea, estáis todo el rato... Bueno, primero, muchas gracias por la exposición. Espera. Solo es una observación, pero no es hacia vosotros, es en general. Porque siempre estáis hablando como del espectador. Y, o sea, yo entiendo que cuando hacéis, vuestro trabajo artístico, busquéis una interactuación, ¿no? O sea, interacción. Y cuando hablamos de espectadores como algo más pasivo, como una persona como que está ahí, que observa lo que habéis hecho sin más, y yo no creo que sea, por lo que habéis hablado, por lo que habéis dicho, no creo que sea el objeto de todo vuestro trabajo. Entonces, es más que nada una puntualización de decir, más que decir ser un mero espectador, a lo mejor es un sujeto que después de ver vuestro trabajo, pues a lo mejor pues, puede tomar ciertas posiciones ideológicas o lo que sea, o ciertas acciones, ¿no? Pues lo digo porque esto no es por vosotros, no va contra vosotros, o sea, ni contra vosotros, o sea, como que lo he visto muchas veces, como que se habla de espectador, como si la otra persona que está al otro lado sea alguien más simplemente pasivo y que no tenga ni capacidad de acción, ni de pensamiento, ni... Bueno, pues eso, es simplemente eso. Totalmente de acuerdo. Yo esto, mientras lo decía, me lo aplico a mí mismo, porque estaba pensando, es un poco la intención con la que me planto yo también en la exposición de otro compañero, de otro artista, y el tiempo, o sea, es las dos cosas, intención y tiempo. Y el ejemplo más claro que tengo es cuando voy a ver una película. O sea, tengo la opción de ir al cine, verla en unas condiciones y dedicar un tiempo en el que no me muevo y atiendo, y desde luego no hablo, o verla en la tele en casa, o verla en el ordenador, o verla en el iPad, y ya puestos en el peor de los casos a verla en el móvil. O sea, lo digo porque me reconozco en todos esos. O sea, soy el del móvil, soy el del iPad, soy el del cine y el de las exposiciones, que a veces voy a las inauguraciones y la doy por entendida o por vista y no vuelvo. Entonces, volviendo y ya retomando hacia lo mío, me parece un milagro cuando ocurre que alguien dedica ese tiempo, esa intención, y encima se para y habla, si encima no nos conocemos. Entonces, es como... Es ese punto, digo, la diferencia de cómo nos enfrentamos a las exposiciones y a los trabajos. Es el tiempo que queremos dedicarle, creo. Sí que tienes razón en el sentido de que hay una concepción antigua, yo creo, de entender al espectador como alguien pasivo, pero yo creo que el arte ha hecho mucho en las últimas décadas por romper eso, ¿no? Por incluirle en la conversación. Pero de cualquier forma, aún en la tradicional, es activo en cuanto que yo espero que saques algo de lo que has experienciado ahí, ¿no? O sea, que sí que de alguna manera, y ahí soy muy activista, creo que el arte genera conocimiento, sin duda alguna. Otro, muy diverso a los otros, pero desde luego es conocimiento y muy necesario. Se vio en pandemia, claramente, por otra parte, pero luego nos hemos vuelto a olvidar, ¿no? O sea, la cultura es esencial en las vidas del ser humano, o sea, morimos sin ella. Entonces, en ese sentido, me parece que es súper necesario, sinceramente.
Y claro, ellos tienen un trabajo con el espectador y yo tengo otro, porque digamos que yo como espectadora también me pasa un poco, creo que lo has definido muy bien, hay veces que vas a una exposición y dices, visto, y luego no has entendido absolutamente nada y cuando te vuelves a encontrar con ese trabajo te das cuenta, ¿no? Porque no le dedicaste el tiempo y la intención que hacía falta. Pero sí es verdad que a la hora de hacer una exposición, de articular una exposición, de coordinarla o comisariarla, da exactamente igual. Yo creo que hay un intento de trabajar con ese espectador que no es un simple tiesto que va pasando por allí y tal, sino intentando negociar, no siempre, y ahí venía un poco el principio de mi pregunta, a través de darle mucha información, ¿no? Hay veces que efectivamente, como hay un diálogo con el arte y el conocimiento, y la contemplación es conocimiento. Yo voy por las exposiciones, voy discutiendo todo el rato. ¿Y esto por qué lo ha hecho? Y me voy peleando con las exposiciones o riéndome o disfrutando y hay un diálogo. Y entiendo, y eso es lo que yo espero que los espectadores se lleven de los proyectos, ¿no? Que entren en eso que estamos intentando contar, ¿no? De distintas maneras, no solo con lo textual o lo narrativo, sino también desde lo formal, creo. ¿Hay algo que...? ¿Sí? Lo quería preguntar un poco en relación a lo que decías, Miguel, de la continuidad del trabajo, como un poco que ahora con esta exposición de generación os habéis reencontrado con obra antigua vuestra, ¿no? Obra anterior, que no me he quedado muy bien con los años de cada uno, pero me gustaría saber cuál es ese proceso para vosotros de reencontraros con una pieza antigua vuestra y si eso es interesante para vosotros desde el presente, desde lo que estáis haciendo ahora, o cómo os relacionáis con esa obra. Pues mira, voy a aprovechar aquí yo a dar las gracias a esta fundación, para empezar, porque en ese sentido creo que ha hecho muchísimo por el arte contemporáneo nacional. En su momento, cuando salió, era de las pocas cosas que había y era una auténtica fiesta. Con Carlos Macía, el otro día en la inauguración nos reíamos porque era todos los años la inauguración de la Casa Encendida era como la auténtica fiesta, ¿no? Porque si no becaban a uno, le daban a otro, si no estaban 10 amigos, estaban 4. A mí me cogían muy poco, que me presenté muchas veces, ¿eh? Pero cuando me cogieron, me compraron, entonces ahí ya me tranquilicé. Pero hacíamos cola por presentarnos, o sea, era un acontecimiento, ¿no? Y en ese sentido, en la manera en la que te trataban por primera vez de una manera profesional, con un comisario, con un montaje, con un catálogo, o sea, era una cosa que daba mucho gusto, ¿no? Y en ese sentido es muy de agradecer. Y con respecto a la pregunta que me haces, pues cuando me llamó Rocío me hizo mucha ilusión, pero digo, coño, aquella pieza, espérate tú, ¿y cómo era? ¿Y te acuerdas cómo se monta? Digo, espérate, es del 2007. Y no me acordaba muy bien. Y el otro día cuando vine a verla, que hacía ¿cuántos años que no la veía? Lo he dicho y ahora se me ha olvidado. Del 7 ahora, ¿no? Y a mí no se me ha caído. Ha aguantado porque siempre ya te digo que, aunque he hecho muchas otras cosas con lenguajes más complejos o diferentes, que también yo me he ido actualizando, obviamente, porque pues, quiero decir, los inputs están ahí, ¿no? Y yo además jugueteo mucho, a mí me encanta como... Me aburre hacer siempre lo mismo, estoy constantemente como intentando buscar nuevas maneras de hacer las cosas. El dibujo siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que muy bien. Ha sido un reencuentro muy bonito, sí. Gracias. En mi caso también, y lo mismo, como muy agradecido por en su momento participar en la exposición y ser uno de los premiados. Otro momento bonito ha sido encontrarme en de Rocío y de María, de poder participar en esta exposición y que se volviera a ver la pieza en contexto de aniversario y de revisión del trabajo de tantos años y tantos artistas. Y ya más entrando en lo que es la pieza, pues lo hemos hablado creo que al principio, como mucha felicidad por volver a verla, porque normalmente en mi caso no he vuelto a ver piezas que o se han vendido o han acabado en otros lugares y porque también fue el Generaciones de 2020. En mi caso, pues obviamente la inauguración la viví con
muchísima felicidad y con unas emociones obviamente súper positivas, pero al poco tiempo se cerró todo el mundo y la exposición se cerró y nunca nos despedimos, nunca la desmontamos siquiera, que normalmente estas participen en el proceso de desmontaje, y más en el caso de esta instalación yo me veía totalmente dentro desmontándola porque era un Cristo de piezas. Entonces pues fue como pasar y casi olvidarla, y pocos años después encontrártela otra vez, está todo en su sitio, todo vive, todo aguantado, y en lo más personal respecto a ese proyecto y a ese tipo de obras, pues para mí fue, por un lado, una continuación y un punto y aparte respecto a lo que había sido mi experiencia en Roma, ese año de residencia y ese tipo de trabajos, y al mismo tiempo una puerta abierta porque lo desarrollé en continuación en otras exposiciones, pero sí que ahora me reconozco como un poco alejado y al mismo tiempo súper conectado con ese trabajo que en ese momento hacía. Me reconozco en el trabajo que estoy haciendo ahora, muy presente en mismos intereses, pero con una evolución que veo que en los años pues, han servido para seguir trabajando y crecer como artista, creo. Entonces, pues 3 o 4 sorpresas, o sea, todo muy bien verlas. No sé si os ha quedado algo por contar de las cosas que habíamos hablado, que queráis decir. Creo que no. ¿No? Con lo bien que están portando, vamos a machacarles más. Bueno, y así ya dejamos unos minutillos para la siguiente mesa redonda, que también están ya, veo a Álvaro, no sé si hay alguien más, porque con este foco se ve poco. Damos una pausa de 15 minutos, por ejemplo, y volvemos a vernos a las 7 menos cuarto aquí, otra vez. Muchas gracias. Y muchas gracias a Bárbara y a Miguel.